Bienvenidos amigas y amigos a esta su cita con su salud. El día de hoy estaremos hablando sobre la influenza y para ahondar sobre este tema tenemos como invitada a la doctora Verónica Urdaneta. La doctora Verónica es una médico de salud pública quien hasta el año 2010 fue la epidemiólogo del estado de Pensilvania. Con esto, vamos a nuestra cita con su salud. Muchísimas gracias, doctora Verónica, por estar aquí con nosotros en esta mañana, hablando con nosotros sobre este tema tan importante, sobre todo en esta época del año. ¿Por qué no nos habla entonces un poco qué es la influenza o gripe? Gracias por la invitación. La influenza es una enfermedad respiratoria que afecta a muchas personas y está causada por el virus de la influenza. ¿Qué causa la influenza? ¿Cuáles son los virus que causan la influenza? Hay dos tipos de virus de la influenza, el virus de la influenza A y el virus de la influenza B. Lo que pasa es que estos dos virus cambian mucho, tienden a variar todos los años y por eso es que existen muchos subtipos de cada tipo de virus. Por ejemplo, el virus A puede tener el virus H1N1 o el H3N3 y así cambian todos los años, ellos cambian, ellos mutan. Y entonces por eso es que hay que vacunarse todos los años, porque como el virus cambia, hay que crear una nueva vacuna todos los años y es la razón por la que tenemos que ponernos la vacuna de la influenza todos los años. Es decir, que todos los años la influenza está causada por un mismo tipo de virus, pero no por el mismo virus. Exacto. Es el mismo tipo de virus. Es más, la vacuna tiene los dos virus. Tiene el virus A y tiene el virus B. Pero cada uno de los dos virus tiene diferentes subtipos del virus. Dependiendo de cuál sea el que está al Dependiendo año. cuál es el que se ha encontrado, que ha estado circulando más, sobre todo en la temporada anterior. ¿Cuál es la diferencia entre un resfriado común y la influenza o la gripe? ¿Qué se diferencia? ¿Cuáles son los síntomas que dan la diferencia? La gente tiende a confundir de que creen que son lo mismo y en realidad no son lo mismo. Y la razón por la que no son lo mismo es porque son causadas por dos tipos de virus totalmente distintos. El virus de la influenza causa la influenza o la gripe y hay otro tipo de virus que causa lo que se conoce como el resfrío. Es decir, que uno le puede dar en una temporada como esta tanto la influenza y después darle a uno un resfriado. Exactamente, y hay muchas personas que creen que cuando reciben la vacuna de la influenza que no les va a dar más lo que conocemos como un resfrío y ese no es el caso. Como son dos tipos de virus distintos, a una persona que está vacunada contra la influenza le puede dar un resfrío. Muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre un resfriado común y la influenza o la gripe? ¿Qué se diferencia? ¿Cuáles son los síntomas que dan la diferencia? Es muy difícil de saber. Para tú saber a 100%, ¿cierto?, qué es lo que tienes, ¿verdad? Tendría que hacerse una prueba de laboratorio para identificar qué tipo de virus es el que tú tienes. Pero vamos a decir, la influenza tiende a ser más severa en la presentación de los síntomas, lo que uno siente. El resfrío tiende a ser más suave. Una de las grandes diferencias, por lo menos el resfrío, las personas tienen que estar más, lo que llamamos congestionadas, con las secreciones nasales, lo que más llaman un head, con una gripe solamente donde te molesta la nariz, tienes muchas secreciones, mucosas, muchas secreciones en la garganta. En cambio, la influenza te da con fiebre, tos, la tos puede ser con secreciones o sin secreciones, dolor de cabeza, un malestar general, etc. O sea, que una persona con un resfriado probablemente puede todavía funcionar más que una persona con la influenza. Sí, dependiendo cómo te ataque, cómo te dé ese resfrío. Si te da un resfrío suave, generalmente en 24 horas ya te sientes mejor. Ya a los 2 días una persona con un resfrío normal ya puede funcionar normalmente. Una persona con la influenza generalmente tiende a sentirse mal, tarda 2, 3 días, es recomendable que se quede más tiempo en la casa, etc. O sea que es una enfermedad que es mucho más severa la influenza que el resfrío en general. Sí.
¿Cuándo empieza la temporada? ¿En qué época del año tenemos que comenzar nosotros a estar preocupados sobre la influenza o la gripe? Aquí en el hemisferio norte del mundo, la temporada de la influenza empieza en los meses de invierno, generalmente alrededor de octubre, ¿verdad? Pero cuando vemos la mayoría de los casos es en enero, febrero, es cuando se ve la mayor severidad de los casos de influenza. O sea que la influenza es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Sí, la influenza se transmite de persona a persona y se transmite a través de, como dije, con las secreciones que salen de tanto de la boca como de la nariz. Por eso es que es muy importante que cuando estornudemos o cuando tosemos, sobre todo que si nos sentimos que estamos enfermos, nos cubramos la nariz, nos cubramos la boca, no con las manos, porque entonces vamos a tener el virus en las manos, tenemos las manos infectadas y también cuando le damos la mano a alguien o le pasamos las manos por unas manos que están infectadas con las gotitas de saliva, se las pasamos por la cara a un bebé, le podemos transmitir la enfermedad porque está presente allí. Entonces es importante que cuando uno tosa, cuando uno estornude, se cubra la nariz con la solapa de la camisa, con un pañuelo, con una servilleta, etc. ¿Cuáles son las complicaciones de la influenza? ¿Cuáles son esas complicaciones adicionales que puede dar esta enfermedad? Para que una persona se considere que tiene influenza, además de los síntomas de tipo respiratorio, ¿verdad? Como la tos, el estornudo, las secreciones, que son más comunes en el resfrío, pero que en la influenza también se pueden dar, una persona tiene que tener fiebre para que se considere que tiene influenza. La fiebre es la señal más importante de que tú estás sufriendo de la influenza. Como dije también, tos, es dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, la persona se siente muy decaída, dolor de garganta, todos esos son las manifestaciones de la influenza normales. Ahora, si la influenza progresa a una enfermedad más severa, entonces ya tenemos unos síntomas más severos que puede ir hasta tener una neumonía, tener una bronquitis. Todo esto son las complicaciones de tener la influenza. Y ahí es donde radica la importancia de la vacuna, es que es una enfermedad donde las complicaciones pueden ser severas. Absolutamente, sobre todo si tenemos personas que son más susceptibles, y tenemos personas que son más susceptibles no solamente a padecer la enfermedad, pero son también más susceptibles a sufrir complicaciones más severas de la enfermedad si se contagian con la influenza. Las personas que están más expuestas a sufrir de la influenza o ser infectados por la influenza son, vamos a decir, que los extremos de la vida, los niños bien pequeñitos y las personas mayores de 65 años de edad. Esas son las personas donde no solamente que son más susceptibles, sino que también si sufren de la influenza pueden tener complicaciones más severas. Pero también tenemos personas que sufren de otras enfermedades crónicas, personas asmáticas. Si les da influenza, pueden terminar con una neumonía o pueden terminar con una enfermedad respiratoria más severa. Las personas diabéticas, personas con problemas de tipo cardiovascular, personas con problemas de tipo neurológicos, ¿verdad? Del sistema neurológico, personas que tienen enfermedades crónicas severas también. Todas esas personas no solamente que son más susceptibles, sino que pueden sufrir complicaciones más severas si son infectados por la influenza. ¿Qué personas son más susceptibles a padecer de la influenza? ¿Qué personas son más susceptibles también a padecer de las complicaciones de la influenza, de la gripe? Son importantes de considerar. Y también tenemos personas que son más susceptibles de ser infectados por la influenza. Son aquellas personas que viven en condiciones, vamos a decir, de estar con bastantes grupos de personas en el mismo lugar. Vamos a decir personas que están en las casas de ancianos, personas en el gobierno,
El militar. Gracias, la persona en el gobierno, en el ejército, perdón, personas, niños en escuelas, en los daycare, ¿verdad? En las guarderías infantiles, los niños pequeños, así no sean recién nacidos, pero los niños como están todos juntos, y nosotros sabemos que los niños se meten los juguetes en la boca, comparten, ¿verdad? Se estornuda uno enfrente al otro, o hacen el mismo vaso, lo comparten, y como están uno junto al otro, están en el mismo ambiente, esas personas también son más susceptibles de ser contagiados con la influenza, porque recuerden, es una enfermedad contagiosa que se contagia a través de gotitas que están en el aire, circulando en el aire. O del compartir o los de fluidos corporales. que están cosas que están infectadas con los fluidos corporales, con la saliva y con secreciones nasales de la persona que está con la influenza. Escuchamos muchas veces en los medios de comunicación que un año u otro va a ser peor con respecto a la influenza, que van a haber más casos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué algunos años son peores que otros años para la influenza o para la gripe? Eso tiene que ver mucho con el tipo de virus que está circulando. Y si ese virus va a cambiar en la mitad, después que se ha creado una vacuna. Ha pasado muchas veces, como pasó en el 2009 cuando tuvimos la epidemia de la H1N1. Después que se había creado una vacuna, el virus cambió. Y entonces se creó un nuevo tipo de virus que no estaba disponible en la vacuna, que se podía transmitir fácilmente de persona a persona y que no conocíamos que estaba pasando. Entonces, cuando esto pasa, por supuesto, como no podemos darle protección a la comunidad porque no tenemos la vacuna, entonces esa temporada tiende a ser más severa. También puede ser que el virus, que también haya cambiado, lo haga más fácil de transmitirse. Un virus que acepta más vivir dentro del cuerpo humano, o que cambie de ser un virus que se da de la influenza en animales y que ahora sea posible que se transmita en humanos. Es como de lo que pasó recientemente con el virus de la influenza que se llama la gripe porcina, que se da en los cochinos, en los puercos, donde este virus cambió y ahora se transmite también a los seres humanos. Entonces, hemos visto casos recientemente de gripe porcina en seres humanos, afortunadamente, solamente en humanos que están en bastante proximidad, que trabajan en granjas de cochinos, es donde se ha visto estos casos. Entonces, esto hace que esa temporada, ¿verdad?, se considere que sea más severa que la temporada anterior. Otra cosa puede ser que la temporada empiece bien temprano, al principio de la temporada, ¿verdad? Como está pasando este año, que los reportes dicen que para la temporada del 2012-2013 los casos empezaron en octubre. Generalmente sí se ven algunos, pero no tantos como se están viendo, como se vieron a principios de octubre. Entonces, la temporada del 2012 al 2013 se espera que sea una temporada con muchos casos, que sea una temporada un poco más severa que la que hubo la temporada anterior. Entonces, es importante que estemos todos conscientes de que puede ser una temporada con mayor riesgo de que más personas se infecten y tenemos que tomar mayores precauciones para mantenernos nosotros y a nuestra familia protegida. Efectivamente, ¿se pudiese decir que la vacuna es la mejor protección contra...? Absolutamente. La vacuna es la mejor protección para prevenir que nos enfermemos con la influenza. Por supuesto, también todas las medidas higiénicas que podamos tomar, como el cubrirnos la nariz y la boca cuando estornudamos o tosemos, el lavarnos las manos continuamente, usar antisépticos en las manos, tratar de no estar cerca de personas enfermas. Si nosotros somos los que nos enfermamos, ¿verdad?, tomemos la precaución de quedarnos en la casa, por lo menos hasta que la fiebre desaparezca, si tenemos fiebre, o hasta que los síntomas se sientan mejor, o si consideramos que necesitamos consulta médica, asista a su médico, y su médico es el que le va a ayudar a decir cuándo es recomendable que usted o sus niños
si son los niños los que están enfermos, puedan regresar a la escuela. La vacuna actual de la influenza está recomendada para niños que sean de 6 meses de edad en adelante hasta 100 años, hasta 120 años. Ahora, hay personas que tienen algunas contraindicaciones para recibir la vacuna y lo mejor es que usted consulte con su médico para saber si usted tiene alguna contraindicación para recibir la vacuna o no. Por lo menos una persona que es alérgica a los huevos no puede recibir la vacuna de la influenza. ¿Y eso por qué? Porque la vacuna de la influenza se produce usando huevos de gallina. Y personas que tienen alergia a los huevos de la gallina no pueden recibir este tipo de vacuna. O sea que definitivamente hay ciertas personas que por mucho que sean susceptibles no pueden recibir la mejor forma de protección. Lamentablemente esa es la situación. En la mayoría de los casos, la mayoría de la población puede recibir su vacuna, debe recibir su vacuna. Este es el momento de recibir su vacuna. Pero si usted tiene alguna duda, lo mejor es que consulte con su médico o que cuando vaya a hacer la cita para la vacuna, haga preguntas adecuadas sobre alguna contraindicación que usted pueda tener. El problema es el momento que recibimos la vacuna. No podemos tener con certeza el saber si estamos ya contagiados con el virus de la influenza o no. ¿Por qué es esto? ¿Por qué digo esto? Porque el virus de la influenza, cuando nos ataca al ser humano, el primer día nosotros nos vamos a sentir, el primero o el segundo día no tenemos ningún síntoma. Lo que se llama el periodo de incubación. Lo que se llama el periodo de incubación. A partir del segundo día es cuando empezamos a sufrir los síntomas de la enfermedad, que pueden durar hasta 7 días. Entonces, si nosotros hemos estado en contacto con una persona que tiene el virus de la influenza y lo hemos adquirido, nos hemos contagiado, y no tenemos síntomas ese día y vamos y recibimos la vacuna, lamentablemente la vacuna tarda de 4 a 7 días en proveer protección en nuestro cuerpo, de que nuestro cuerpo cree lo que se llama anticuerpos en contra del virus de la influenza. Entonces si ya estamos infectados, por más que recibamos la vacuna, de todos modos nos va a dar la influenza. Sí se describe que la influenza va a ser un poco más leve que si no hubiera recibido la vacuna. Por eso que de todos modos es importante que reciban su vacuna. Y obviamente, por ejemplo, para nuestros oyentes que sean padres o madres de un nuevo bebé, a pesar de que ellos no son las personas del grupo más susceptible, probablemente deberían considerar la vacuna en esos casos. Sí, la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque el bebecito sí es una de las personas que pertenece a ese grupo de alto riesgo. Los niños pequeñitos, los niños menores de 6 meses de edad, pertenecen a ese grupo de alto riesgo, no solamente de ser más susceptibles, sino que también de tener más consecuencias, unas complicaciones mayores si sufren de la influenza. Entonces, ¿qué mejor protección para ese bebecito que no puede recibir la vacuna? Si es un niño menor de 6 meses. Un niño menor de 6 meses, que el que los padres, los hermanos, los abuelos, si es que los abuelos lo cuidan, cualquier persona que esté en contacto con ese niño debe recibir también la vacuna de la influenza. Es muy importante eso. Entonces, lo mismo es para las personas que cuidan ancianos. Exactamente. Que también deben ser personas que se deben vacunar. Todo el personal que se considera personal de la salud son personas que no solamente son de alto riesgo también, se podría clasificar de alto riesgo porque están en contacto, pueden estar más en contacto, expuestos mayormente al virus, sino que también vamos a prevenir que ellos sean transmisores de la influenza a esos altos grupos de riesgo de mayores complicaciones. Hay situaciones donde hay efectos adversos que pueden ser severos, pero son tan raros, ocurren tan poco, que la recomendación todavía es que todo el mundo que pueda recibir la vacuna, reciba la vacuna.
La mayoría de los efectos que se ven es en el brazo donde se aplicó la vacuna, que se quejan de dolor o que les da malestar. Y también hay reacciones alérgicas, como hablamos de que porque la vacuna es producida con el huevo. Si una persona tiene algún tipo de alergia, así sea las plumas de los pollos, de las gallinas, esa alergia se puede reflejar en una persona que reciba la vacuna. Entonces, esos son el tipo de reacciones que se ven. Pero las más comunes. Las más comunes. Pero todavía la recomendación es recibir la vacuna. Si usted tiene algún problema, si usted sufre de alguna condición crónica, la recomendación siempre es consulte primero con su médico y pregúntele si la vacuna de la influenza es apropiada para usted o no. Algo más que se nos esté pasando con respecto a esto de la influenza. ¿Existe algún último mensaje en general que debamos dejar con nuestros oyentes? La prevención de la influenza es una responsabilidad de todos. Recuerde que la influenza puede ser desde una enfermedad leve hasta una enfermedad bastante severa que puede causar la muerte. Tenemos que protegernos y la mejor forma de protección es el vacunarnos contra la influenza. La segunda mejor forma de protección es el cuidarnos de donde estamos, prevenir la transmisión del virus de la influenza, lavarnos las manos, mantener los niños con las manos limpias. Si van a lugares donde van a un daycare, una guardería en forma regular, ese niño tiene que ser vacunado. Y hay otra forma donde si usted sufre de la influenza y le mandan lo que se llaman los antivirales, tiene que cumplir con su tratamiento apropiado como el médico se lo ha ordenado. Esas son las tres formas principales de prevenir y de protegernos y proteger a nuestra familia en contra de la influenza. Estamos aquí en Southeast Lancaster Health Services, en la ciudad de Lancaster, que es un centro cualificado a nivel federal para la prestación de salud, tanto a nivel pediátrico como a nivel general, a nivel de medicina familiar. Queremos ver el lado clínico de la influenza, queremos ver qué opinan los médicos que están a nivel clínico en un lugar como este sobre qué sucede con la influenza, cuál es la importancia de la vacuna, etcétera, etcétera. Y con eso vamos a hablar con el señor Evan Knappenberger, quien es un médico asociado aquí en Southeast Lancaster Health Services. Gracias, Evan, por tomar el tiempo para hablar con nosotros en el día de hoy sobre esta importante situación con respecto a la influenza. Sí. Háblanos un poco sobre qué ves tú en tu día a día con respecto a los pacientes. ¿Qué tan fácil es hablarle a los pacientes de la necesidad de la vacuna? Sí, es una buena cosa para discutir en la clínica, pero muchas veces es muy ocupado. Gracias por venir aquí para hablarlo. Muchas personas tienen preguntas de por qué recibir la vacuna contra influenza. Y la primera cosa para saber es influenza es diferente de gripe o catarro o virus. La influenza virus es más grave y causa una infección y síntomas de fiebre, tos, problemas de corazón, riñón. Y es muy peligrosa, especialmente en personas más jóvenes o más viejos o personas que tienen enfermedades de riñón, corazón, pulmón. Es diferente de un catarro. Un catarro todas las personas tienen en invierno y pasar en una semana. Pero influenza más grave y puede causar hospitalizadas. Y hay miles de personas cada año que murió de influenza. Por la influenza. Sí. Ahora, en tu práctica diaria, ¿cuáles son las consecuencias más graves con respecto a pérdidas simplemente de horas de trabajar?
horas de estar con la familia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el impacto que tú ves de la influenza en los pacientes? Sí, y que me explico la influenza, si una persona tiene influenza, la diagnosis de eso es con pruebas de sangre. Muchas veces necesita o deberían tomar pruebas de sangre hospitalizadas, y con hospitalizadas es miles de dolores cada día, está en el hospital. Y también se falta trabajos y pasar de otras personas en familia o otras personas más joven, más viejo, y causa muy grave efectos secundarios. Son pérdidas grandes. Sí, sí. Son pérdidas y uno se arriesga. Y las personas de los pacientes, ¿en cuáles pacientes es más urgente el recibir la vacuna que en otros? ¿Cuáles personas? Sabemos que en general quisiéramos que 100% de la población se vacune, ¿correcto? Sí. En realidad, todas personas más de 6 meses deben recibir la vacuna contra la influenza. Y es diferentes tipos de la vacuna. Por personas más jóvenes, por personas 6 meses de 2 años, debería recibir la inyección muscular. Y esto es diseñado por niños. Uh-huh. Pero todas personas deberían recibir. Personas 2 años de 49 años pueden recibir una vacuna, la spray. El spray nasal. Sí. Ajá. Y de 2 años a 49 años sí, pueden recibir el spray nasal. Sí, o la inyección también. Uh-huh. Pero las vacunas es muy seguro. Los únicos efectos secundarios de la inyección muscular es poquito enrojecimiento o dolor en el músculo 2 o 3 días después. Y la única cosa para no recibir la vacuna es si tiene una alergia muy grave de huevos. Porque la proteína de la vacuna es en huevos. Pero no hay virus viviendo en la vacuna por la inyección. Es solamente anticuerpos contra la influenza virus. Y hay cientos diferentes tipos de influenza en el mundo. Y cada año los científicos pongan los 3 más frecuentes en este país y pongan la vacuna. Esto es la razón por la vacuna todos los años. Todos los años, porque es diferente formulación cada año. ¿Desde cuándo están administrando la vacuna y hasta cuándo se administra la vacuna aquí en Southeast Lancaster Health Services? Tenemos los dos vacunas y muchos pacientes quieren recibir. Pero ¿a partir de qué mes hasta qué mes? ¿Cuál es la temporada? Y normalmente empezó en septiembre. Muchas veces la vacuna está aquí en septiembre o octubre. Y desde abril o mayo. Pero en realidad la tiempo de influenza más frecuente es enero de marzo. Es importante. O sea que si yo me pongo la vacuna hoy, ¿ya estoy bien? ¿O tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo? Muchas veces es 2 semanas para recibir bastante protección contra después la vacuna. Es importante. Decir, que no puedo esperar a que mi hija esté enferma para ponerme la vacuna, ya probablemente sea demasiado tarde. Sí. Es importante para recibir y para prevenir pasando de todo. De todas las personas. Sí. Bueno, Evan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada. Te lo agradecemos. Gracias, y por supuesto. Entonces, esperamos hablar contigo en otra ocasión cuando tengamos otro tema importante. Perfecto, gracias. Gracias.